La confusión que se ha generado después de que se decidiera implementar esta nueva metodología para el conteo de fallecidos por COVID-19. Desde ahora, como decíamos, se van a considerar los certificados de defunción del registro civil, se van a eliminar a aquellas muertes por otros factores que no sean el virus y se va a contabilizar a aquellos que sí tienen un PCR positivo. Vamos a analizar esta modalidad. Nos acompaña Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. Muchísimas gracias, Cristóbal, por esta entrevista. Muy buenos días. Hola, Carla, muy buenos días. A ver, parto con una pregunta abierta. En el fondo, ¿qué te parece esta nueva metodología para que luego ojalá vayamos pormenorizando y tratando de explicar cómo va a funcionar y también entender los criterios con los que se ha tomado esta decisión de un cambio, nuevamente además? ¿Qué te parece? Perfecto. Parto por lo bueno de que actualmente no teníamos una definición adecuada con respecto a estos casos y la prueba de eso es que habían 600 personas que no estaban siendo consideradas. Y esta nueva metodología permite poder aproximarnos un poco mejor, de manera más precisa. Antes estaba tomándose información a mano, teniendo que escanear certificados de defunción y escanear resultados de pruebas de PCR, lo que generaba muchos errores en el proceso. Por lo tanto, es positivo que ahora tengamos un proceso automatizado directamente de las fuentes de los certificados de defunción que va a disminuir la posibilidad de errores en ese ámbito. Lo que quizás no ha sido tan positivo ha sido la confusión que se ha generado a la hora de comunicar todo este tipo de datos a la ciudadanía. Y por otra parte, el que aún no tenemos un criterio de caso fallecido que sea concordante con lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Todavía las personas que tienen una muerte clínicamente compatible con coronavirus, pero que no tienen una prueba de PCR, no están siendo incorporados dentro de los registros. Cristóbal, quiero quedarme con esto último que tú dices, porque lo que había entendido yo y muchos, cuando se incorporan 557 personas que habían quedado fuera de los registros, era que se iba a actualizar. También había un emplazamiento de espacio público, era actualizar el criterio. ¿No me estás escuchando, Cristóbal? ¿Ahí? ¿Me escuchas? Ya, vamos a tratar de mejorar ahí el audio también, porque es tremendamente relevante esto del PCR positivo, que dice el gobierno se va a cruzar con los datos que entrega el registro civil. Estamos tratando de establecer el contacto con Cristóbal Cuadrado para poder también conversar sobre esto. Él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. No sé, Cristóbal, si ahí me escuchas ya. Sí, te escucho, Carla. Disculpa, ya, me quería quedar con lo último que tú mismo señalabas, que tiene que ver con esto del PCR positivo. Lo que habíamos entendido después de las diferencias públicas con Espacio Público, con el trabajo periodístico de Alejandra Matus y la necesidad de a lo mejor calificar distinto a las personas que mueren, era que se quedaba actualizada el criterio con la normativa de la OMS y que iba a ser considerado fallecido con o por coronavirus aquella persona que tenía un cuadro clínico compatible sin necesidad de que hubiese un examen PCR positivo. Pero ayer nuevamente se habla del examen PCR positivo y hoy día en la mañana, conversando con el ministro de Ciencias, me dice que efectivamente no van a quedar alineados con la disposición de la OMS, pero que de todas maneras esta forma de contar se aplica en muchos países de la Unión Europea. ¿Es correcto o no dejar fuera del conteo a personas que han muerto con un cuadro clínico compatible con COVID, pero que no tienen el PCR positivo? Bueno, efectivamente fue muy decepcionante, digamos, darse cuenta, porque cuando aparece este anuncio del domingo al lunes de cambio en la forma en que se va a estar registrando, dada la controversia que había existido en las últimas semanas, para todos fue bastante, digamos, esperanzador, digamos, entender de que por primera vez vamos a tener un conteo adecuado de casos fallecidos. No obstante, entre ayer y hoy ha quedado muy claro que se ha insistido, digamos, con la definición de caso fallecido atribuible a COVID previa que tenía el Ministerio. Eso tiene deficiencias muy evidentes y en la medida en que nuestra capacidad de testear también está muy sobrepasada, el subreporte de casos fallecidos también se incrementa. Hoy por hoy hay lamentablemente mucha gente que no alcanza a consultar un servicio de urgencias y fallecen en sus domicilios, en el trayecto. Hay un porcentaje importante de pacientes también que llegan tan graves a los servicios de urgencia que fallecen a los pocos minutos y en los cuales también no se les puede hacer una prueba de PCR previamente. Por lo tanto, seguimos teniendo una subestimación importante y yo creo que esta controversia que se había levantado hace semanas debido al exceso de mortalidad lamentablemente no va a quedar zanjado. Y yo llamo, digamos, a la autoridad a
de una vez por todas resolver este tema y nos permita tener estadísticas confiables, con lo cual podamos avanzar hacia las medidas para poder manejar mejor la crisis y no Cristóbal, estar una y otra vez discutiendo las cifras. ya, pero para ti, ¿tiene asidero el haber dado pie atrás nuevamente y quedarse con esta conceptualización que no es la que hace la OMS? Insiste el ministro de Ciencia que este va a ser un conteo más exacto, que es tener mejores datos. Mi pregunta es, si queda fuera de lo que recomienda la OMS, ¿puede ser un mejor conteo? ¿Habrá a lo mejor países que fuera de esa recomendación han tenido un sistema mejor de conteo de los fallecidos? O sea, este sistema no es mejor que lo que propone la OMS, eso hay que clarificarlo. Ya. Es mejor en relación a lo que había antes. O sea, tú no estás de Lo que acuerdo con lo que teníamos dice el antes. ministro, digamos. Yo diría parcialmente de acuerdo, en el sentido que él tiene razón, el decir que el sistema actual, en el cual van a mirar directamente las bases de datos, sin tener que hacerlo manualmente, eso va a disminuir los errores que se tenían antes, ¿sí? Entonces, vamos a tener un método más preciso, pero hay que modificar la definición de casos fallecidos, ¿no? Y en eso es lo cual no estamos en regla. Entonces hay que diferenciar dos cosas. Una cosa son los criterios para definir qué muertes se cuentan y otra es la forma en que se calcula. Lo que cambió ahora fue la forma en que se calcula, pero no la definición de cuáles son los casos fallecidos que estamos incorporando. Y como reflexionábamos recientemente, hay un porcentaje de los pacientes fallecidos que no es menor y que es creciente en el tiempo, que está quedando fuera de esta forma de conteo al exigir una prueba de PCR positiva a los casos. Ya, por lo tanto ahí hay una diferencia y es lo que han dicho varios expertos, que piden que esto se actualice según la normativa o la recomendación de la OMS. Ahora te quiero preguntar también por el registro civil y su rezago. Cuando Alejandra Matus emplazaba incluso al ministerio o ponía los datos sobre la mesa, rápidamente el ministro Mañalich le contestó que no era el registro civil el lugar donde había que mirar las cifras porque había demasiado desfase. Y efectivamente ayer, con los 19 fallecidos en el balance, se dijo que no era porque hayan bajado realmente, sino que tiene que ver con las pocas inscripciones que hay durante el fin de semana. El viernes se inscribieron 25 personas, el sábado en orden de menos de 10 personas, el domingo también. Entonces, la cifra de ayer no corresponde necesariamente a la realidad. Podemos hoy día tener la cifra de aquellos que con posterioridad fueron inscritos. ¿Eso no hace que haya un rezago difícil de manejar para la toma de decisiones, Cristóbal, cuando tú tienes cifras que van respondiendo a un tema administrativo, si inscribiste o no inscribiste? Yo creo que es importante destacar que hay dos fuentes de rezago importantes. La primera es la que tú mencionas, que tiene que ver con que durante los fines de semana baja la actividad de registros e inscripciones en el servicio, en el registro civil. Pero por otra parte está el rezago en los exámenes diagnósticos y yo creo que se le ha hecho menos énfasis. Hoy día el tiempo promedio en que llega un examen está entre los 5 a 7 días desde que se realizó. Promedio significa que hay test que pueden demorar 10, 14 días incluso en llegar. En ese contexto, una persona que fallezca, por ejemplo, durante el fin de semana, y que esa persona todavía no haya tenido el resultado de su prueba PCR, esa persona fallecida puede llegar a estar confirmada como muerte COVID recién 10 días después, ¿no? Entonces es importante tener esa claridad y efectivamente complejiza tanto la toma de decisión como la comunicación a la ciudadanía, porque hay que ser muy franco. Probablemente las cifras que tienen menos de una semana no son confiables. O sea, lo que estamos viendo en estos últimos días no va a reflejar adecuadamente el número de casos fallecidos y vamos a tener que estar mirando probablemente los casos de hace una semana atrás para poder tener una cifra más o menos confiable de cuál es la magnitud de personas fallecidas. Dicho sea de paso, con esta corrección que hace el Ministerio de Ciencias, nos dimos cuenta que llevábamos ya un par de semanas, casi 10 días, con cifras sobre los 100 fallecidos. Sí. O sea, ya a fines de mayo estábamos teniendo más de 100 fallecidos y eso nunca fue anunciado por la autoridad de esa manera, ¿no? Entonces, efectivamente hay una situación problemática de cómo se comunican estas cifras y sin duda de cómo se incorporan en la toma de decisión. Sí, para ser muy exactos, desde el 26 de mayo hay más de 100 fallecidos diarios y el pic fue el 1 de junio con 120 personas fallecidas. Ahora, Cristóbal, yo me imagino que la gente en su casa lo que más se pregunta es, bueno, pero ¿no hay otra metodología que nos permita decir hoy día miércoles que ayer martes fallecieron, no sé, 80, 50, las que sean, el número exacto de personas con o por COVID? En este caso, si tomamos el PCR como el cruce, digamos, sería con COVID confirmado. ¿No hay forma de llevar esa foto diaria de forma actualizada? ¿Siempre vamos a tener un rezago? Con nuestros sistemas de información actuales no hay una forma confiable y que yo diría suficientemente
con suficiente cobertura. La alternativa era lo que estaba haciendo el ministerio antes, ¿no? Que le exigía a las Ceremis que mandaran escaneadas las fotos de los certificados de función y las pruebas de PCR día por día. Ya. Y eso efectivamente permite responder más rápido, pero tiene el problema de que genera un subregistro enorme. O sea, se nos estaban pasando casi 600 personas. Entonces, ahí siempre hay un balance entre qué tan rápido uno puede tener la información y qué tan precisa va a ser esta información. Ahora, yo ahí me pregunto si no hubiese sido una alternativa, y esto te lo pregunto sin tener ningún grado de expertise en la estadística o los conteos, pero a lo mejor no sería bueno tener la foto diaria que ya se llevaba, teniendo en cuenta que uno va a tener un rezago que se va a tener que ir actualizando cada cierto tiempo, no sé cuál será, una semana, 2 semanas, pero con una cifra que se acerca mucho más a la realidad diaria y al mismo tiempo llevar el conteo a través del registro civil cruzado con el PCR que permita tener en retrospectiva la fecha exacta en la que murió cada una de las personas, porque si no, se corre el riesgo, y muchos lo han advertido, de que haya cierto relajo, de que se piense que la curva se está aplanando o que está bajando, o que lisa y llanamente la gente esté tan confundida que pierda confianza en el sistema. Absolutamente, lo que tú mencionas hace pleno sentido y ha sido algo que se ha mencionado en varias oportunidades desde que el lunes empiezan a usar estos cambios, que no hay ninguna buena razón, digamos, para no seguir utilizando la fuente de información diaria que había. El gran problema que tenía eso era que no corregía hacia atrás, ¿no? Pero si es que ahora tenemos un buen mecanismo relativamente rápido y eficiente para corregir hacia atrás y, por ejemplo, tener con una semana de fase cifras bastante confiables, probablemente el contar con estos dos indicadores puede ser útil, siempre siendo muy claro con respecto a que las cifras diarias probablemente están subestimando el número de personas fallecidas y que las cifras definitivas pueden conocerse una semana después. Por lo tanto, eso podría ser perfectamente algo que sea más transparente, que permita mayor comparabilidad en el tiempo y que además combine, digamos, la precisión con también la oportunidad de poder llegar a estas cifras de manera adecuada. Sí, me ha llamado la atención también que el ministro Mañalich reconocía el día de ayer un desfase o una subestimación en el número de casos activos. Ya no estoy hablando aquí de fallecidos, estoy hablando de los casos activos, porque ahí también se cambió un criterio. Antes la gente era considerada como caso activo cuando tenía la constatación de su PCR positivo. Ese criterio cambió y ahora se hace desde que comenzaron los síntomas. Entonces yo puedo partir mis síntomas hoy día, tomarme el PCR, me lo entregan, no sé, 7 días más, ¿ya? Y cuando me lo entregan puedo permanecer, no sé, 3 días activo porque mis síntomas empezaron mucho antes. Entonces se ha acusado que ahí hay una baja demasiado pronunciada del caso de activos en el momento que cambia el criterio. Y lo que yo más me pregunto es si eso no nos lleva a pensar que tenemos menos personas enfermas, si es que miramos las cifras oficiales. ¿Hay ahí también un problema en el conteo? Absolutamente, la cifra de casos activos no es para nada confiable, eso hay que decirlo con toda claridad. Y no es confiable por la siguiente razón, estamos llegando al diagnóstico confirmatorio demasiado tarde. En promedio están siendo confirmadas las personas 10 días después de que inician sus síntomas. Hay estimaciones que hablan que entre un 20 y hasta un 40% de las personas están recibiendo su confirmación después del día 14 de inicio de síntomas. Significa que esas personas nunca estuvieron activas según el registro, porque la definición, como tú bien mencionabas, de caso recuperado es una persona que ha cumplido 14 días desde el inicio de sus síntomas. Por lo tanto, estamos subestimando en una proporción muy importante. Podríamos estar subestimando por lo menos un 40% el número real de personas que están activos. Por lo tanto, yo tendré mucha precaución con respecto al uso de esa cifra, de cómo se interpreta, y yo creo que hay que comunicarla a la ciudadanía sabiendo el gran problema que tiene, probablemente más bien confunde que informa. Para finalizar, Cristóbal, ¿tú coincides con aquellos que dicen que aquí se puede erosionar a raíz de un cambio permanente o en varias ocasiones del criterio la fe y la confianza en las recomendaciones sanitarias? Lo dijeron desde Espacio Público, por ejemplo, lo han advertido también otros expertos diciendo la gente se confunde y hoy día, por ejemplo, en redes uno de los hashtags era esconden los muertos y eso es una acusación muy grave. Entonces, te pregunto cuáles crees tú que son los efectos de esta confusión que se ha generado. Sí, yo creo que hemos tenido una situación muy delicada con respecto a cómo se han manejado los datos y cómo se ha llevado la comunicación de esta pandemia desde ya un buen tiempo, desde bien el comienzo, ¿no?
Inicialmente fue una comunicación muy confrontacional, después ha habido muchas idas y venidas en que el ministro ha tenido que desdecirse de cosas, modificar criterios varias veces. Y sin duda eso contribuye a que la gente esté muy confundida y que también no sea claro cuáles son los mensajes. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Las cuarentenas cuánto tiempo duran? ¿Sí? Y ese tipo de cosas sin duda le hacen muy mal tanto a la confianza en las instituciones, pero sobre todo a la gestión de la crisis. En ese sentido yo quiero retomar un llamado que también hace Espacio Público y que toman los rectores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, de que quizás es el momento de que la vocería de la gestión de la crisis pase a una entidad técnica, un cuerpo académico colegiado, que sea el encargado de llevar las cifras y comunicarlas de manera transparente y que no se transforme en lo que ha sido un poco hasta ahora, de que estas comunicaciones diarias y la estrategia de la autoridad es un poco más bien relaciones públicas, más que un proceso de información adecuado a la ciudadanía que está generando, yo creo, un impacto muy negativo con respecto a la adherencia a las medidas debido a la confusión que genera. Bien, pues Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico, muchísimas gracias por ayudarnos a tratar de entender, a profundizar en un tema que es tremendamente sensible, sobre todo en el escenario que estamos viviendo con el COVID-19. Que tengas una buena jornada. Nos vemos. Igualmente, gracias Carla.